Los conceptos emitidos en este programa son responsabilidad absoluta del entrevistado. Hablemos llega a ustedes en nombre de Toscanimed Venezuela. Pasión for Skin. Instagram @toscanimed_Venezuela. ¿Qué tal, amigos? Buenos días. Bienvenidos a un nuevo episodio de Hablemos con Noriel Guerrero. El día de hoy estaremos conversando con la doctora Alejandra Gutiérrez y estaremos conversando sobre un tema bastante delicado que ha dado mucho que hablar tanto en nuestro país, en Venezuela, como en el mundo. El impacto de los biopolímeros. La doctora Alejandra Gutiérrez es cirujano plástico certificada, miembro de la Sociedad Venezolana de Cirugía Plástica, y estaremos conversando en estos próximos 30-40 minutos sobre este tema. Bienvenida, doctora. Un placer tenerla acá con nosotros. Muchas gracias por la invitación para hablar de este tema que afecta hoy en día a tantas personas en nuestro país. Así es. Doctora, antes de comenzar, quiero hacerle una pregunta que no está en el guión que le pasé, pero es una pregunta sumamente importante. Es más en el aspecto legal. ¿Hay alguna prohibición en Venezuela eh, sobre la colocación de biopolímeros? Por supuesto que sí. En Gaceta Oficial está desde el año 2012 que está prohibida la colocación de biopolímeros. Y de hecho es importantísimo, es un requisito que todas las instituciones donde se realizan procedimientos estéticos tengan colocado un cartel que dice la resolución y la Gaceta Oficial que surgió de nuestro Ministerio de Sanidad prohibiendo el uso de estas sustancias. Esto quiere decir que en cada uno de nuestros consultorios debe estar presente este cartel, pero además debería estar presente en cualquier sitio donde hagan tratamientos. E incluso hoy en día se ve hasta en peluquerías, centros estéticos, centros de masaje, que el Ministerio de Sanidad les pide que tengan este anuncio de este decreto de Gaceta Oficial con la prohibición de la colocación de estas sustancias de relleno. Excelente. Bueno, doctora, inmediatamente entremos en materia. Para los que no conocen exactamente sobre este caso, nos gustaría saber de boca de una especialista, Ujú. como usted, ¿qué son los biopolímeros? ¿Qué definición o cuál es la definición y el origen de los biopolímeros? Muy bien, fíjense, esto es muy importante. Los biopolímeros son unas sustancias que se producen a partir de unas moléculas pequeñas que se llaman monómeros que se polimerizan, esos son como muchos nombres científicos, y el resultado de esa polimerización de esos monómeros y una serie de uniones covalentes entre ellos produce diferentes biopolímeros con diferentes características. Estos biopolímeros están normalmente formando parte de muchas cosas que están en la naturaleza y de hecho han formado parte de la industria farmacéutica para producir sustancias biocompatibles con el cuerpo. De allí que en muchas oportunidades el término biopolímeros es el que se ha popularizado para hablar de sustancias de relleno que no queremos colocar en el cuerpo, pero realmente en un principio la industria farmacéutica lo que estaba era usando esta polimerización de monómeros para producir sustancias que pudieran utilizarse en el cuerpo. Y hay algunas de estas sustancias que son biopolímeros que se pueden usar en el cuerpo sin ningún problema. ¿Qué es lo que sucede? Que lamentablemente en esta industria farmacéutica donde se empieza a producir de manera sintética, no de manera natural, sino de manera sintética a través de bioingeniería, productos para colocar específicamente en este caso en el cuerpo para embellecerlo, para aumentar una zona de volumen, etcétera, empieza a surgir también una industria, diría, paralela, en la cual no se someten al debido proceso de investigación una serie de sustancias que empiezan a utilizarse para el relleno y aumento de volumen en mamas, en glúteos, etcétera, y que no cuentan con la permisología necesaria, que no cuentan con los estudios necesarios en animales y en humanos posteriormente para poder saber si son seguras para el uso humano.
Y aquí es donde todas estas sustancias se terminan englobando con el mismo nombre de biopolímeros, pero en realidad hay sustancias como la vaselina, aceites que se colocaban incluso en los glúteos para aumentar el volumen o en región pectoral, aceite que se utilizaba para aviones, imagínense eso, aceites de los que se usan para hidratar la piel, que se utilizaban para el aumento de volumen. Entonces ya eso no era algo que farmacológicamente se estaba haciendo para el uso en el cuerpo humano y aprobado y con estudios por la FDA, que es la Federación Americana de Drogas, etcétera, sino sustancias que no estaban diseñadas para esto y que se empezaron a utilizar para este fin. Y además de esto, algunas sustancias que si bien en un principio fueron utilizadas para el cuerpo humano, luego se detectó rápidamente que no era viable su uso por las reacciones que generaron y se suspendió su uso desde 1940, 1950, y sin embargo llegan con nombres camuflajeadas, con nombres distintos a nuestro país. Y ninguna decía biopolímero, decía biofil, decía metacrilato, decía células expansivas. De allí yo creo que tanta confusión, porque la gente dice, yo no me coloqué biopolímero, yo me coloqué una célula expansiva, yo me coloqué un biofil, y realmente lo que se estaban colocando es una sustancia que no está permitida para el cuerpo humano. A diferencia, por ejemplo, de un ácido hialurónico que tiene más de 60 años en el mercado y que a nivel internacional tiene todos los estudios científicos y la permisología que lo avala. Ok, ¿y cómo se introdujeron estos productos en el mundo estético, doctora? Fíjate, hay estudios muy interesantes que incluso yo como médica cuando los leí la primera vez dije, wow, porque no es algo reciente. Se habla de que desde 1886, imagínate tú hace cuántos años, se empezaron a utilizar productos porque, por ejemplo, a un niño se le quitaba un testículo por algún problema, ¿no? Una orquidectomía. Y entonces para lograr que no perdiera su aspecto físico, le colocaban a ese testículo que había quedado vacío, ¿no? A ese capuchón de piel que había quedado vacío, parafina, para aumentar el volumen. Y entonces, oye, me parece que se ve bien y lo empezaron a utilizar. Y asimismo empezaron a utilizar otras sustancias, como incluso silicón líquido mezclado con aceites, para en 1949 en Japón, se llamaba sustancia de Akiyama, hacer aumento de volumen en mamas sin el uso de implantes. De hecho, de allí surge la idea de en algún momento yo quiero aumentar las mamas, pero esto no me surtió efecto porque tuve reacciones secundarias en la piel, etcétera. Y finalmente otros cirujanos plásticos en Estados Unidos y en Europa, más o menos a la par, tienen un pensamiento de, bueno, ¿y si yo envuelvo este silicón, lo convierto en un silicón de grado médico más cohesivo, lo envuelvo en varias capas de plástico para que no se extravase o no vaya hacia otros tejidos? Y así es como empieza a surgir científicamente lo que hoy conocemos como implantes mamarios, que sí son aprobados por la FDA, que no se esparce el líquido hacia ningún otro lado, etcétera, ¿no? Pero es así como empieza esa evolución de usar sustancias diferentes a las del cuerpo humano para rellenar o dar volumen. Solo Por, que e- como te explico, inmediatamente fueron prohibidas porque vieron, oye, cuando están líquidas ahí en el tejido no me dan buena reacción. y por eso cree usted que se convirtió tan popular todo esto. O sea, por eso que me estaba mencionando de que lo estaban utilizando para llenar vacíos en el cuerpo. Sí, fíjate que la industria de la estética siempre ha sido muy importante. Ha tenido más revuelo en los últimos años, yo creo que por la exposición mediática, pero siempre ha habido ese deseo de mejorar alguna zona física y de ser posible sin someterse a cirugía, porque mucha gente desea esa solución muy rápida, ¿no? No te voy a someter a cirugía, no te pido exámenes preoperatorios, no es nada que vaya a meritar mayores exámenes, mayor gasto, te lo hago rápido. Entonces eso enamora mucho a la gente, ¿no? Yo quiero un resultado rápido, yo quiero un resultado fácil, yo quiero un resultado que no me dé miedo porque no voy a un quirófano, y todo eso terminaba envolviendo mucho a la gente porque además se lo vendían y se lo ofrecían como algo que era libre de complicaciones. Entonces, fíjate, yo hablé de 1800, de 1949, pero pasando ya a esta época, ¿qué sucede? Que empiezan a abrirse muchísimos centros estéticos
y a ofrecer este tipo de productos que realmente no tenían estudios científicos, no tenían aval, no estaban aprobados por la FDA, para solución rápida, económica, sin ningún tipo de examen pre-tratamiento. ¿Y qué sucedió? Que muchas de estas pacientes no solo se lo colocaban en cualquier centro estético, ni siquiera con supervisión médica, sino incluso en una peluquería, en un centro estético pequeño, sin ninguna medida sanitaria además, incluso en casas y apartamentos. Habían mujeres que me lo hice yo y le digo a 3 amigas, entonces todas las amigas iban al apartamento de la chica que lo colocaba y lo Así es. colocaba sin ninguna medida de asepsia o antisepsia en su propio apartamento y salían todas contentas. Y se fue corriendo la voz porque, oye, quedaron esos glúteos preciosos y tengo 5, 6, 7 amigas que les ha ido fabuloso y se corre la voz, un tratamiento muy económico, sin prelaciones y con aparente buen resultado. Así mismo es eso. La, la gente lamentablemente se deja llevar mucho porque como a fulanita le quedó bien, se hizo tal cosa, le quedó bien, creen que a esa otra persona también le va a dar el mismo resultado. Lamentablemente, eh, así son las cosas, como diría eh, Oscar Llanes. Sí, señor. Fíjense que yo quisiera hacer aquí hincapié en que, ¿qué sucedió? Porque de hecho tengo hasta mis secretarias y asistentes del año 2000, 2004, 2005, que ya veníamos diciendo esto no está permitido, no había salido nada en Gaceta Oficial, pero ya nosotros lo decíamos. No se coloquen eso, ¿dónde te colocaste esto? Etcétera. Ey, mis asistentes, secretarias de la oficina donde uno trabajaba, un día llegaban y tú las veías con los glúteos hechos y decías, pero ¿a dónde fuiste? ¿Qué te hiciste? No, es que mi amiga me dijo y mire qué bien quedé, doctora. O sea que incluso transmitiéndole la información a llegadas, amigas y pacientes. Pacientes que yo llegué a operar de las mamas, estaban bellísimas y me decían, doctora, mi amiga se hizo los glúteos en tal sitio y yo no, no te lo hagas, advertencia, no, pero a ella le fue bellísima y después la veías con los glúteos hechos. Yo quiero aquí hacer la acotación de que muchas veces, ya vamos a hablar de complicaciones, ¿no? Pero muchas veces las complicaciones no eran inmediatas y están surgiendo 10, 15, 20 años más tarde. Así que aquellas personas que pensaron, a mi amiga le fue bien, yo también, vamos a echarle pichón que me va a ir súper fabuloso, pues resulta que tal como nosotros advertimos, no, no les está yendo bien. Sí, es tal cual. Estamos conversando con la doctora Alejandra Gutiérrez, ella es cirujano plástico certificado. En todos mis episodios hago mucho hincapié en esto. Todos los cirujanos plásticos que entrevistamos en este podcast son miembros de la Sociedad Venezolana de Cirugía Plástica, en su defecto miembros aspirantes, pero todos son miembros de la sociedad científica que los representa. Doctora, seguimos. Según su experiencia, cuál es la, la diferencia entre el biopolímero y sustancias aprobadas médicamente? Excelente tu pregunta. Fíjate, las sustancias aprobadas médicamente hoy en día para tratamientos estéticos tienen varias premisas. La primera, tienen estudios científicos que las avalan. Quiere decir que han venido siendo estudiadas por periodos de tiempo mayores a una década con estudios científicos prospectivos, es decir, empiezan a estudiar las sustancias desde que la colocan la primera vez y van evaluando. Lo usan primero en animales de experimentación, hacen la depuración de las sustancias, son laboratorios reconocidos, pero además procuran que sean sustancias reabsorbibles. A veces los pacientes dicen, ay, pero este tratamiento me va a durar nada más un año. Y para nosotros, para el paciente de repente dice, wow, yo quiero que esto sea permanente. Para el médico es muy bueno, porque no queremos estas sustancias que son permanentes en el cuerpo. Queremos sustancias que sean reabsorbibles, que el cuerpo pueda degradar y que tú al año o a los 2 años le vuelvas a hacer el tratamiento, que no dejen restos en tu rostro o en tu cuerpo. Eso permite evitar estas respuestas inmunológicas grandes
Esto permite evitar estos problemas de los biopolímeros donde te consigues con pacientes que se pueden haber inyectado hace años y como la sustancia es permanente, el daño es irreversible. Son sustancias que en su mayoría tienen la manera, bien sea de ser autodigeridas por el propio cuerpo o de ser, como en el caso del ácido hialurónico, incluso revertido el resultado si tú lo deseas con una sustancia que se llama hialuronidasa. Entonces son biocompatibles, son absorbibles relativamente a corto plazo, 1 año, año y medio, 2 años, las que duran más, y tienen estudios científicos que las avalan y tienen más de una década en el mercado. Muchas, como el ácido hialurónico, tienen más de 60 años. En el caso de bioestimuladores, tienen más de 20 años los estudios a nivel internacional en Asia, Europa y en Estados Unidos. Y por supuesto, en Venezuela tienen que tener la aprobación del Ministerio de Sanidad y Asistencia Social. Correcto. Ok, doctora, vamos a entrar ahora en el tema de las consecuencias en la salud y los efectos adversos en el cuerpo. Sí. ¿Pudiera usted mencionar, por supuesto, sin revelar identidades, preservando la identidad de sus pacientes, algún caso real que usted diga, wow, me llegó esto y quedó súper impactada, pero al final eh, esa paciente, valga la redundancia, tuvo un final feliz? Sí, fíjate, yo te pudiera hablar, incluso en mis redes están porque me autorizaron para compartir sus historias y tengo varios casos, pero uno que me pareció muy impactante y cuyo testimonio he compartido tanto en congresos nacionales, en jornadas, como en mis redes, es una paciente que se colocó una sustancia de relleno en sus glúteos hace 26 años. Imagínate la cantidad de tiempo que había transcurrido. Y ella, en este caso en particular, no sabía que había sido un biopolímero. ¿Por qué? Bueno, porque fue colocado en un quirófano mientras le hacían otros procedimientos. Le hicieron sus Sí. mamas, una lipoescultura y le aumentaron el glúteo. Y ella pues presumió que era con su propia grasa. 26 años más tarde, ella empieza a presentar una sintomatología terrible de colon irritable, nada que ver con los glúteos. Simplemente tenía, bueno, insomnio, malestar general. Cuando digo colon irritable, se le inflamaba, para que me entiendan bien, todo el abdomen cada vez que comía, tenía gases, para ir al baño tenía gran dificultad, había cambios en la consistencia de las heces, entonces pasaba de consistencia muy blanda a estreñimiento, malestar general, dispepsia, gastritis, es decir, toda una sintomatología muy florida que empiezan a estudiar los gastroenterólogos, jamás pensando que tenía algo que ver con alguna sustancia de relleno, más aún por la historia, ¿no? Posteriormente, ella empieza a presentar a nivel de los glúteos como si fuera una alergia, un acné. Imagínense todos los glúteos llenos de múltiples bolitas y enrojecimiento y prurito, molestaba, picaba. Y por ello va a un dermatólogo. El dermatólogo empieza a evaluarla, le coloca tratamiento como si se tratara de una dermatitis o de una, para que me entiendan mejor, como una pañalitis de un bebé, una reacción a lo que es la panty, etcétera, ¿no? Y tampoco mejora. Y en este caso en particular estoy muy orgullosa de esta labor que hacemos de, como lo estás haciendo tú, de comunicar lo que es los biopolímeros, porque yo hice un live en mi cuenta de Instagram hablando de biopolímeros y contaba toda la diversidad de síntomas que podía tener. Y ella escuchó el live y dijo, yo voy a ir a la consulta con esta doctora porque mucho de lo que ella dice se me parece a lo que yo estoy sufriendo. Cuando ella va a mi consulta me cuenta y me dice, bueno, pero lo mío fue en quirófano y nunca me dijeron que me colocaron biopolímeros y de hecho el doctor ya está muerto. Y yo le dije, bueno, mira, no quitamos nada en mandarte a hacer un estudio imagenológico que se llama resonancia magnética STIR para ver qué realmente hay en esos glúteos. ¿Y cuál fue nuestra sorpresa? Que era biopolímeros, estaba llena de biopolímeros. Eso tiene una imagen muy típica en la radiología. Y bueno, nada, al nosotros intervenirla quirúrgicamente, bueno, primero la colocamos en tratamiento con un reumatólogo para toda la parte inmunológica y cuando le hicimos la cirugía,
Inmediatamente que le hicimos la cirugía, mejoró todo lo que era el aspecto físico de los glúteos, pero además toda la sintomatología gastrointestinal, toda la sintomatología sistémica mejoró. Algunas personas me preguntaban, ¿y cómo es posible que hayan hecho esto en quirófano? Y les quiero recordar que fue en el año 2012 cuando hubo la prohibición a nivel nacional de estas sustancias y que antes por un buen tiempo estuvieron siendo comercializadas en nuestro país. Y algunas personas que sospechábamos más de eso porque me parecía que no había ningún aval científico, que no tenía ningún estudio, no las colocamos. Pero hubo algunos colegas que en su momento, antes de que existiera esta prohibición, las utilizaron. Cayeron en esto y pues el paciente lamentablemente fue víctima de ello. De igual manera, hay otros casos en los cuales, como les comentaba, pacientes que yo le hice la mamoplastia, que me dijeron que se iban a colocar estas sustancias de relleno en alguna estética y yo les dije, no lo hagas. No me escucharon, se lo hicieron y pues vuelvo a lo mismo, 15, 14 años más tarde me consultan porque tenían igual insomnio, alergia, sinusitis, fíjense, síntomas sistémicos y además endurecimiento de los glúteos, cambios de coloración y dolor como si fuera una ciatalgia que iba hacia la planta del pie y que les impedía dormir correctamente de noche y caminar o deambular con facilidad. Y bueno, gracias a Dios fueron sometidos a cirugía y al someterse a cirugía revirtió todo este proceso tan grave. Doctor, las complicaciones más comunes las complicaciones más comunes y más severas sobre Muy bien. esto. Fíjate, complicaciones más comunes, yo diría que las principales o las que más vemos son las locales. Las locales es cambios de coloración, un glúteo que cambia de color y se ponen manchas marrones o moradas o incluso negras, cambio de coloración en la piel. Granulomas, que son como pelotas, pareciera que hubiera un racimo de uvas y uno toca los glúteos y hay endurecimientos, hay áreas, eso se llama induradas. Dolor o molestias en ese sitio. Eso es uno de los más comunes. También, lamentablemente, en el periodo más temprano, recién colocadas, pueden haber problemas justo después de la colocación que son graves y mortales. Por ejemplo, durante la colocación puede haber embolismo, es decir, que ese producto que estaba colocando esa persona entre dentro de un vaso sanguíneo y obstruya ese vaso sanguíneo o incluso vaya hacia lo que corresponde al área pulmonar, a los vasos del área pulmonar y produzca un embolismo pulmonar que conlleve lo más seguro a la muerte de ese paciente. Es decir, una gran dificultad respiratoria, un gran problema, corren a la emergencia y generalmente no hay manera de hacer que haya una involución de la situación porque no es un coágulo de sangre que tú puedes deshacer con ciertos medicamentos, sino un émbolo, como imagínense un coágulo, una pelota, pero de este plástico o de este material no permitido. Y por supuesto, cuando está recién colocado, infecciones. Eso también puede suceder porque no se estaba colocando un producto realmente permitido y además estaba colocándose sin las medidas mínimas de asepsia y antisepsia en lugares que no estaban permitidos para ello. Entonces, eso eran las más comunes recién colocado. Ya una vez que se colocó, como te decía, al año, a los 2 años, a los 3 años o incluso más tiempo, pueden aparecer como más comunes las complicaciones locales, que son las que te acabo de mencionar, y la migración. Migración del producto quiere decir que tú colocaste el producto en los glúteos y ese producto, de repente el paciente siente que tiene una bola aquí a nivel de la región lumbar o en la espalda baja, para que me entiendan, y resulta que es que ese líquido se desplazó hacia allí, o hacia las caderas, o hacia las revolveras, o empezar a ver unos glúteos deformes, porque el líquido se desplazó hacia diferentes áreas y no da el aspecto que el paciente quería.
Esas son las más comunes. Ok, una pregunta que se me ocurre ahora. Muy posiblemente alguna paciente o algún paciente que se haya colocado biopolímeros comience a presentar ciertos síntomas, pero debe, pienso yo que debe haber algún síntoma que realmente cree la alerta perdón, que ese síntoma la haga tomar o haga tomar la decisión al paciente, sea hombre o sea mujer, en que deba ir ya inmediatamente a un especialista. ¿Cuál cree usted que es ese síntoma así eh, sumamente alarmante? Bien, la mayoría de los pacientes que consultan porque ya tienen algún síntoma que generalmente está relacionado con cosas locales. Como les decía, estaba bien y de repente el paciente se le enrojeció un glúteo, le dolió, le molestó, sintió pelotas y tiene el antecedente de haberse colocado esta sustancia de relleno que está prohibida. Pero yo voy a decir aquí algo muy importante. Todo paciente que nos esté escuchando, que se haya colocado una sustancia de relleno en el glúteo, por favor no espere a que eso pase para consultar. Consulte desde ya. Entonces me dirán, pero doctora, yo no siento nada, yo estoy asintomática, mis glúteos se ven bellísimos, ¿por qué voy a consultar? Y aquí viene algo muy importante. Muchas veces cuando viene el paciente ya con estas situaciones, el biopolímero ha producido problemas de mayor cuantía. Es decir, se acaba de expresar de esta manera y ya migró, ya creó una situación inmunológica sistémica, es decir, que ya el paciente empieza entonces a tener lo que les decía, insomnio, malestar general, dolores, ciatalgia, etcétera. Y para recoger eso y revertir el proceso es mucho más complejo. Pero además de eso, cuando espera mucho para consultar, el problema puede seguir agravándose, es decir, puede Correcto. fistulizarse, abrirse huecos en el glúteo y empezar a drenar líquido por el glúteo. Puede, si sucede esto, que es fistulizarse, que se abre un huequito en el glúteo y empieza el mismo cuerpo como a botar el líquido, a sobrecontaminarse. Y entonces allí la cosa se complica aún más. Puede también el paciente tener una necrosis de los tejidos, es decir, se va adelgazando el tejido por toda esta transformación, porque el sistema inmunológico, cuando recibe por primera vez estas sustancias, se activa una cosa que se llama linfocitos CD4 y entonces es como, oye, mira, hay una sustancia rara aquí. Y él puede en ese momento abrir como una ventana de sustancias que están tratando de proteger a tu organismo de esa sustancia extraña que le colocaron. Y eso muchas veces puede quedar en una sintomatología pequeña o que se solapa y el cuerpo dice, bueno, hasta aquí. Te doy el símil, es como, para que me entienda el público, como si me hubiera picado una abeja y yo, ay, me picó, pero el cuerpo ahí mismo calla todo el proceso y quedó allí. Pero Correcto. también puede suceder que se activen otros sistemas en los cuales se forman granulomas, es decir, un montón de células de tu organismo, células gigantes, macrófagos, rodean eso que consideran que es extraño al cuerpo y se activan unas enzimas que se llaman enzimas líticas que destruyen el tejido y que destruyen no solo el tejido que está alrededor, sino que incluso dan paso a que entre esta sustancia hacia áreas más profundas, se desplace hacia otras áreas o incluso invada vasos o nervios que están alrededor de donde se colocó la sustancia. Entonces, no esperen a que esto suceda, porque a veces el paciente consulta a último minuto y ya es catastrófico porque ya tiene este tipo de problemas. Cuando consulta de manera temprana, tú puedes tomar decisiones en frío digo, con una resonancia magnética, el paciente sin una mayor sintomatología, evaluación por el reumatólogo y planificar con un paciente que está relativamente sano una cirugía limpia, insisto, en frío, sin ninguna infección sobreagregada. Cuando ya tú tratas a un paciente porque viene corriendo, porque tengo esto enrojecido, me duele, etcétera, pues bueno, obviamente el objetivo del médico es que salga todo lo mejor posible, pero el paciente va a estar a mayor riesgo Claro, porque claro. tiene una complicación importante sobreagregada y que se puede seguir complicando. Doctora, y bueno, ya para todos estos pacientes
que aún no han acudido a un médico especialista y tienen en su cuerpo biopolímeros. ¿Cuáles son las opciones que existen en la actualidad para retirarlos? Excelente pregunta también. Eh, para estos pacientes, lo primero, como les dije, evaluarlos, sea en rostro, sea en el cuerpo, se hace un estudio que se llama resonancia magnética, se evalúa de forma multidisciplinaria con un reumatólogo, con un inmunólogo, y una vez que evaluamos al paciente, le vamos a dar su opción quirúrgica. En los glúteos, que es uno de los sitios más comunes donde los pacientes tienen biopolímeros. La resolución es quirúrgica, es decir, hay que operar. Y la cirugía no es introducir una cánula y hacer una liposucción. Lamentablemente he escuchado mucho eso a través de los últimos años, con incluso ofertas a nivel de redes sociales. Ven que te vamos a extraer con una lipoescultura asistida con tecnología de punta el biopolímero. Y aquí creo que tengo que ser muy enfática porque esto no va a solucionar el problema, incluso lo puede agravar. Ustedes dirán, ¿por qué? Bueno, porque las cánulas se idearon para extraer grasa. Pero ¿qué sucede con el biopolímero? Que es un líquido, no es una sustancia. Yo siempre digo que tú, mira, puse esto, lo quito. Es una sustancia que entra a tus células, penetra, las enferma e incluso, como les decía, enferma tejidos que están subyacentes. Entonces enferma la fascia del músculo, que es lo que cubre el músculo. Si ustedes han comido alguna vez un bistec, van a ver que tiene una capita como transparente en algunas áreas. Eso es lo que se llama la fascia del músculo. Enferma las fibras musculares. Entonces, introducir una cánula para tratar de sacar un líquido que no está aislado, está metido en tus células, va a hacer que salga parte del líquido mezclado con parte de las células grasas. No vas a lograr sacar esa fascia enferma, no vas a lograr sacar esas fibras musculares que pueden estar enfermas también, pero aún más grave es que ese líquido que estaba de alguna manera compacto en algún sitio, al pasar la cánula a través de esa área, puede romperse o multifragmentarse, y esos fragmentos pueden terminar desplazándose y haciendo más grave la enfermedad, haciendo que migre más el biopolímero o incluso embolizarse, como expliqué anteriormente. Es decir, algo que no había entrado a tus vasos sanguíneos, en ese momento, a través de ese procedimiento, embolizarse y producir incluso muerte del paciente. Entonces, la cirugía es cirugía abierta, que quiere decir que uno hace unas heridas que como cirujanos plásticos procuramos la mayoría de las veces que esté a nivel de la línea del bikini para que se pueda disimular, para que quede lo más estético posible, y a través de esta cirugía abierta quitar ese excedente de tejido que está enfermo, que está indurado, que tiene biopolímeros. Nunca se puede retirar el 100%, y esto es importante que lo sepan porque, como les digo, el biopolímero penetra todos los tejidos, lo infiltra, queda, para que ustedes me entiendan mejor, como un pegoste. Entonces uno no puede quitar toda la piel porque quedaría el glúteo sin la piel, no puede quitar todo el músculo porque el paciente tendría problemas para deambular. Uno quita la mayor parte del tejido enfermo, pero al quitar la mayor carga posible de este producto, disminuye la respuesta inmunológica del paciente. Entonces yo vuelvo a hacer el símil, aunque no es algo idéntico, pero para que me entiendan, no es lo mismo que te esté picando una abeja que te esté picando un panal de abejas. Es Entonces, correcto. no es lo mismo dejar una o dos abejitas por allí y con un tratamiento y un control reumatológico, a que tú tengas todo ese montón de material que es extraño a tu cuerpo allí en tu glúteo. En el caso de los glúteos es cirugía abierta. En el caso del rostro, pueden haber algunos tratamientos. Si el paciente tiene una sintomatología muy leve, pudiera usarse en casos de induración un tratamiento que se llama enzimas, que ayuda no a retirar el biopolímero, te ayuda es a quitar un poco la induración, la fibrosis, el aspecto endurecido del rostro, y esto lo mejora levemente. Y si tiene indicación quirúrgica, porque de manera repetitiva el paciente ha tenido síntomas en el rostro, uno procede igual a cirugía abierta, bien sea con una incisión justo sobre el área donde se colocó el biopolímero, o si está en el contexto de un lifting facial o de una ritidectomía, se quita a través de las heridas de la propia cirugía, aunque es una cirugía muy delicada y que necesita mucha experiencia de cirujano plástico. Estaba conversando con la doctora Alejandra Gutiérrez. Ella es cirujano
plástico certificado, miembro de la Sociedad Venezolana de Cirugía Plástica. Doctora, estamos conversando sobre los biopolímeros, un tema que pudiéramos durar aquí todo el día tranquilamente conversando por lo importante y por lo delicado. Pero lamentablemente estamos ya, digamos que en la recta final de este espacio. Eh, no sin antes, le reitero una nueva invitación para seguir conversando acá en el podcast, y aparte de eso, le hago la invitación formal a que podamos hacer un en vivo a través de Instagram. Pudiéramos hablar sobre biopolímeros o sobre cualquier otro tema relevante dentro de la especialidad de la cirugía plástica. Muchas gracias por eso. Bueno, doctora, ¿qué consejos le daría usted a todos aquellos pacientes, sean hombres o mujeres, que actualmente tienen biopolímeros en su cuerpo y aún no han acudido a un especialista? Que acudan ya, que acudan al especialista en cirugía plástica y reconstructiva. Un especialista en cirugía plástica los va a atender, les va a hacer un diagnóstico adecuado, es decir, les va a hacer estudios imagenológicos para saber en qué estado están esos biopolímeros, en qué localización, si ellos han migrado o no, si se han movido de la localización donde estuvieron inicialmente. Número 2, los va a evaluar también de mano de un reumatólogo o inmunólogo que va a permitir conocer cómo está esa parte inmunológica de ustedes. Si están presentando síntomas, los va a tratar de la mano de este inmunólogo reumatólogo para que el sistema inmunológico se aplaque y puedan ustedes no tener esos síntomas tan floridos. Y número 3, va a explicarles con detalle cómo se puede resolver el problema. Si la resolución es quirúrgica, tengan por seguro que somos los primeros en resolverlo con el mayor sentido estético posible, porque nuestra misión es ayudarlos a estar libres de esa enfermedad, ayudarlos a estar libres de ese material que en cualquier momento los puede enfermar gravemente. Ya se sabe que más del 90% de los pacientes con biopolímeros se enferman, bien sea de inmediato o a futuro, así que no esperes a estar enfermo para consultar, y siempre vamos a estar acompañándote durante todo el proceso de manera muy responsable. Ahora, ¿cuáles son los medios de comunicación para contactarla? Sí. Tengo 3 teléfonos más el local. El teléfono mío personal 0416-930-4429, el de mi asistente 0414-227-5053 y el de la oficina 959-9041. Y por supuesto por mis redes sociales, que en Instagram es muy sencillo, es doctor abreviado, es decir, DRA.Alejandra Gutiérrez. Doctora, una pregunta más, porque me imagino que aún hay, digamos que, médicos Sí. que están haciendo caso omiso a esta ley, a este decreto, eh, y están colocando todavía biopolímeros o el biopolímero disfrazado con otro nombre. Sí. ¿Cuál es el mensaje para todas aquellas personas para que no se dejen engañar ni embaucar en medio de tanto intrusismo que hay? Porque dentro de la Sociedad Venezolana de Cirugía Plástica se está realizando una campaña que yo la he estado apoyando. Por eso en cada una de mis entrevistas hago hincapié en que cada vez que usted, me refiero al paciente, tenga pensado realizarse algún procedimiento en el área de cirugía plástica, acuda a un cirujano plástico certificado. Hay muchos medios de cómo verificar si el especialista está certificado, si cuenta con las credenciales y si es miembro de alguna sociedad científica. ¿Cuál es el mensaje que usted le daría a esos pacientes? Primero, yo quiero creer que no hay médicos haciendo esto.
Lamentablemente siguen habiendo muchos esteticistas, personas que no tienen ningún tipo de especialidad, ni siquiera que están relacionados con el gremio médico, colocando este tipo de tratamientos. Sí. Quisiera creer que mis colegas están respetando su juramento hipocrático y que son incapaces de hacer esto. Quiero creerlo. Quiero creer que después de que está la prohibición, nadie esté haciendo esta aberración de estar colocando estos productos. Sin embargo, aquí debo hacer un paréntesis y es el intrusismo que tú lo acabas de mencionar. Sigue sucediendo lamentablemente entre colegas que existe intrusismo médico. Y aquí te lo voy a poner súper sencillo para que lo entiendan. Es como si alguien viniera, pero doctor, ¿usted es médico? Sí. ¿Médico graduada? Sí. ¿Usted atendió parto alguna vez? Sí. Hace 30 años, cuando yo estaba en la rural, recién graduadita de médico, me tocó atender un parto. Pero yo no soy ginecobstetra. Entonces, ninguna persona va a venir conmigo a atenderse un parto o a atenderse un embarazo o a hacerse los ecosonogramas a ver cómo va el bebé. Eso no le pasa por la cabeza a nadie. Entonces, mi pregunta es, ¿por qué? Si tú te quieres embellecer y hacerte un procedimiento estético, en lugar de consultar con un cirujano plástico, te terminas yendo con una persona de otra especialidad, como un ginecólogo, un traumatólogo, un oftalmólogo, por decir algunas especialidades? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Zapatero a su zapato. Cada uno de nosotros estudia medicina durante esos 6, 7 años más la rural, pero para especializarse requerimos posgrados, requerimos estudios, requerimos actualización constante. Así que si usted Correcto. se quiere hacer un procedimiento estético, tiene que estar consciente de que debe ir con un cirujano plástico y reconstructivo que hizo los estudios pertinentes para poder no solo hacer el tratamiento o la cirugía, sino también acompañarte y darte soluciones en el caso de que alguna cosa no salga como es la manera ideal o tengas alguna complicación. Es decir, una persona con conocimiento y especialización. Correcto. Doctora, de verdad, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Eh, Hablemos es un podcast dedicado única y exclusivamente a la cirugía plástica, como le dije en un principio, donde los protagonistas son ustedes, los médicos especialistas, y nadie mejor que ustedes van a brindar una información verdadera sobre los procedimientos que ustedes realizan. Muchísimas gracias por su tiempo y por sus conocimientos, doctora. Gracias a ti, Noriel, y bueno, nos veremos en un próximo programa o por las redes. Muchas gracias. Claro que sí. Recuerden que Hablemos es un programa que todos los lunes a las 8 de la mañana está colocado en nuestro canal en YouTube un nuevo episodio. Eh, para cerrar, recuerden que la belleza no debe costar salud. Y la mejor manera de dar un paso y de tomar una decisión segura es informarnos. Soy Noriel Guerrero, esto es Hablemos a través de nuestro canal en YouTube y los invito para una próxima edición. Que tengan un feliz día. Hablemos llegó a ustedes en nombre de Toscanimed Venezuela. Pasión for Skin. Instagram @toscanimed_Venezuela.